una puerta abierta. En la vida necesitamos experimentar a un Dios que abre puertas para nuestra vida. Este es un Dios sobrenatural. Me encanta porque el libro de Apocalipsis dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar. Y estoy creyendo en este año para tu vida. Estoy orando, esta es mi oración en este año, por ti, por mí, porque quizás yo no conozco a todos, pero yo oro por ti, aunque no te conozca. Y mi oración es que puedas ver puertas abiertas de Dios, que puedas ver respuestas de Dios, que puedas ver milagros de Dios, que cosas ocurran en tu corazón, esto que solo Dios puede hacer. ¿Cuánto nos hace falta ver esto en el día de hoy? ¿Cuánto hace falta en el mundo ver cómo Dios abre puertas que nadie puede cerrar? Y la semana pasada hablamos de un principio que es súper importante, que tiene que ver con la oración. La Biblia dice, pedid y se os dará. Y hablamos de pedir y recibir. Y de cómo debemos pedir al Señor. Cómo se debe orar. ¿Qué es importante para nuestra vida de oración? Porque el texto en el que estamos basando toda esta serie es lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11. Si tienes tu Biblia allí, igual creo que también lo tenemos en pantalla. Lucas capítulo 11, versículo 9. Versículos 9 y 10. Dice, es la otra diapositiva, 9, 10, una más cortita, esa. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando, ¿y qué dice la Biblia? Y la puerta se abrirá. Aquí está la promesa. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. La puerta se le puede abrir a todos. Digo conmigo, todos. ¿Eso te incluye a ti? ¿Eso me incluye a mí? Hay puertas de Dios que se pueden abrir. El principio que hablamos la semana pasada de pedir y recibir, si no has escuchado el mensaje, yo te animo a escucharlo, te va a bendecir, te va a nutrir, te va a enseñar, puedes volver al mensaje de la semana pasada. Pero lo segundo que el Señor habla en este pasaje que estamos desengranando, estamos como entreviendo todo lo que incluye este pasaje que es tan rico y tan conocido. Dice que el que busca, encuentra. Fíjate que primero nos habla de pedir, pero luego dice buscar. Y hay una diferencia entre pedir y buscar. Porque pedir es algo que decimos, es algo que oramos, es algo que desembocamos en Dios. No sé si a ti te pasa, pero hay una frase muy evangélica que mucha gente dice, ¿no? A ver si te suena esta. A algunos les va a sonar. Y es esta frase de, estoy orando, ¿no? Funciona en muchos aspectos, ¿eh? Funciona en el aspecto romántico, ¿no? Que ahora viene San Valentín, hay que empezar a preparar el ambiente. Pues dice, estamos orando, que nunca se ha entendido muy bien qué hacen, pero bueno, estamos orando. Pero luego hay gente que dice, bueno, no tiene trabajo y dice, por ejemplo, estoy orando, ¿no? Bueno, está bien. Hay gente que, no sé, no tiene recursos y dice, estoy orando. O tiene una enfermedad y dice, estoy orando. Y a veces esta frase, y que nadie me malentienda, no estoy juzgando a nadie, pero a veces es como que todo se queda ahí en el, bueno, voy a orar, a ver qué pasa, a ver si Dios hace algo. Como si la vida cristiana fuera algo pasivo. Bueno, Señor Jesús. Y además, algunos son oraciones solo de las 11 de la noche, cuando ya no te queda neurona funcionando allí, que no sabes hilvanar dos palabras seguidas. Pero Jesús dice, no te quedes orando solamente. No te quedes solo en el pedir. También tienes que buscar. Buscar es pedir más actuar. La oración tiene poder y la oración es importante y la oración eficaz puede mucho. ¿Sabes cuál es la oración eficaz? La que a su acción de pedir se le suma la acción de buscar. Cuando haces algo más, cuando oras pero también buscas, cuando estás orando por un trabajo pero estás inundando de currículum la ciudad. No sé si me entiendes. Cuando estás pidiendo por algo que Dios haga en tu cuerpo, pero también estás cuidando tu salud. No sé si me entiendes. Buscar tiene que ver con tomar acción y hacerlo de manera constante. Es muy interesante porque lo que Jesús habla en este pasaje tiene que ver con algo que está en presente continuo. Estén pidiendo, estén
estén buscando, estén llamando, háganlo continuamente. No es como que, bueno, sí, un día hice esto, el otro día me junté con alguien, el otro día hablé de Jesús, el otro día busqué un trabajo. No, el otro día, pues hablé un ratito con Dios. Eso es lo que debemos hacer todo el tiempo, todo el rato, hasta ver puertas abiertas. Hay gente que no ha visto a Dios obrar de manera sobrenatural por el simple hecho de que a mitad de camino se detuvo. Dejó de orar, dejó de buscar. Y si la semana pasada nos preguntábamos cómo pedir, la pregunta que yo hoy quiero responder es: ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que buscar de manera insistente? ¿Qué tenemos que buscar continuamente? Bueno, esto es lo que Jesús nos está enseñando aquí. El principio de la perseverancia, y en este punto es en nuestra búsqueda de las cosas de Dios. Y en el libro de Lucas, un poquito más adelante, en una historia que todos conocemos, me gustan historias que conocemos porque me ayuda a hablarte de cosas con mucha más rapidez. Lucas 19 cuenta la historia de Jesús y Zaqueo. Tú conoces la historia, quiero leerla para detenernos en algunas cosas importantes. Lucas 19, vamos a leer versículo 1, creo, ¿no? 19:1, no sé si es... Pone 11, pero es 19. Ahí está. Pone 11, pero es 19. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Lo interesante es que él procuraba ver, él intentaba ver, es el mismo verbo que el Señor Jesús usa para buscar y encontrar. Es ceteo, que no es un nombre raro, es un verbo en griego. Es busquen continuamente. Zaqueo estaba buscando de manera insistente ver a Jesús. Fíjate, él está en esa búsqueda insistente. Y dice la Biblia en el versículo 3 que no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando la Biblia habla de buscar y encontrar, habla de dirigir nuestra vida en una dirección. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de buscar? Se refiere a lo siguiente: dirigir nuestra vida en una dirección. Pedir es levantar un clamor. Buscar es dirigirnos hacia aquello que estamos pretendiendo. Entonces, si nuestra vida tiene que dirigirse continuamente, acuérdate que es un verbo continuo, si nuestra vida tiene que ir siempre enfocada en una dirección, lo primero que deberíamos decir es que nuestra vida, en primer lugar, debería estar dirigida en buscar el rostro de Jesús. Dice la Biblia de Zaqueo que él buscaba ver a Jesús. Él buscaba ver a Jesús. Y el primer principio que yo hoy quiero desarrollar contigo es que buscar y encontrar tiene que ver con que nuestra vida tiene que estar dirigida en buscar el rostro de Jesús. Si necesitamos insistir en algo, si necesitamos ser constantes en una acción, tiene que ver, esto es vital, esto es fundamental, tenemos que buscar el rostro de Jesús. El rostro de Jesús es la presencia de Dios en nuestra vida. La historia de Zaqueo es muy gráfica porque esta historia nos muestra a un hombre que no es perfecto, un hombre que no ha hecho lo correcto. De hecho, ha defraudado a su pueblo, ha traicionado a los judíos, es un publicano, es un pecador. Pero escucha que Jesús estaba cerca. Y cuando escucha que Jesús estaba cerca, ¿qué hacía? Buscaba verle.
buscaba verle. En principio era difícil porque él era pequeño, cosa que nos recuerda algo, que siempre cuando intentes acercarte para encontrarte con la presencia de Dios, te encontrarás con obstáculos en el camino. Te encontrarás con limitaciones que tú tienes. Te encontrarás con cosas que tienes que superar. Pero Zaqueo no se detuvo entre la multitud. Él encontró un árbol, un punto alto desde el que podía observar a Jesús. Y cuando subió a un árbol, comenzó a ver a Jesús. Y cuando puso su mirada sobre Jesús, se dio cuenta que los ojos de Jesús estaban puestos sobre él. Y esto es súper importante porque cuando llegas a Dios con una necesidad, descubres que Dios te está invitando a tener un encuentro. Zaqueo tiene una necesidad, una inquietud, pero cuando él se acerca con esa necesidad, lo que se da cuenta es que Jesús lo estaba esperando para tener un encuentro. Jesús tiene una agenda apretada. Él está camino a Jerusalén. Un poquito después vas a leer la entrada triunfal. Jesús está iniciando el capítulo más importante de su historia, pero él pasa por una ciudad para encontrarse con un hombre que quiere verle. Porque nosotros a veces nos acercamos a Dios por cosas que nos hacen falta. Y cuando nos acercamos, lo que nos damos cuenta es que Dios sigue invitándonos a tener un encuentro con su rostro, con su presencia. No hay nada más importante en tu búsqueda de las cosas de Dios que la presencia de Dios mismo en tu vida. Salmo 27, que es un salmo al que hemos ido alguna vez, versículo 7, dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia y respóndeme. Aquí David está diciendo: tengo una necesidad, tengo una petición, pero luego dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, así que no escondas tu rostro de mí. El salmista dice: yo me acerco al Señor para pedir algo, y cuando me acerco me doy cuenta que Él me está hablando. Mi corazón ha oído decir. Yo lo he explicado otras veces esto, pero el salmista lo que se da cuenta es que al intentar ver a Jesús, se da cuenta de que Dios lo está esperando. Dice: yo me he acercado a ti y he escuchado decir, es decir, he sentido tu corazón que dice: buscad mi rostro. ¿Qué está diciendo Dios a aquellas personas que están acercándose a Él? Busca mi rostro. Ese es su mensaje. Esa es la invitación. Buscad mi rostro. Y entonces el salmista responde: tu rostro buscaré. Esto es súper importante. Tenemos que ser gente que busca el rostro del Señor. Y buscar aquí es buscar con intención, es procurar con diligencia. Hay otro salmo, el Salmo 105, versículo 3, lo tenemos ahí. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Me he metido un poco en este texto y lo interesante es que en el hebreo, que es en el idioma que está escrito en el Antiguo Testamento, hay dos verbos diferentes para una misma palabra, que es buscar. Esos verbos, uno es darash y otro verbo es bakesh. Y la diferencia entre uno y otro es que buscad su poder es darash. Es buscar que Dios haga algo. Es cuando pides por un milagro. Es cuando pides por una sanidad, ¿sabes? Y está bueno eso. Buscad al Señor y su poder. Es bueno pedir al Señor por cosas. Es bueno pedir y recibir. Pero luego dice: buscad continuamente su rostro. Y esto es otro verbo, otro término que es bakesh. Es que todo tu ser esté enfocado a encontrarse con el rostro del Señor. Hay mucha gente que se le da muy bien darash, pero que se le da muy mal bakesh. Está bien, pide a Dios lo que necesitas, pero tú ve tras su presencia. Si algo debemos buscar con insistencia para ver puertas abiertas en nuestra vida, es experimentar una manifestación de la presencia del Señor. Zaqueo, cuando fue a ver a Jesús, se encontró que Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Lo interesante es que Jesús está allí para ir a la casa de Zaqueo, y cuando Zaqueo va a buscar a Jesús, supera los obstáculos, se sube a un árbol, se encuentra con que Jesús quiere estar
en su lugar más íntimo. ¿Y sabes qué? Jesús sigue haciendo lo mismo, sigue invitándonos a cada uno de nosotros a entrar a nuestras casas, a entrar a los lugares profundos de nuestra alma, a nuestro corazón, para transformarnos y para cambiarnos. Porque la Biblia nos invita a buscarle con la promesa de que al buscarle le vamos a encontrar. Le vamos a encontrar. Esto es importante, le vas a encontrar. Puedes seguir buscando a Dios porque lo encontrarás. Lo encontrarás. Dice Jeremías 29, versículo 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Porque me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Esta es la promesa del Señor. Cuando tú te enfocas en buscar su rostro, en ver el rostro de Jesús, el Señor dice, y me encontrarás. Me encanta, siempre me ha gustado este texto. El Señor dice, me dejaré encontrar. Me dejaré encontrar. Creo que lo he explicado otras veces. A mí cuando David era más pequeño, nuestro hijo, me encantaba jugar con él al escondite. Era uno de los juegos favoritos. Ahora ya no jugamos al escondite. No jugamos al escondite, lamentablemente. Todo pasa. Pero jugábamos al escondite y lo divertido de jugar al escondite no era esconderse bien, era dejarse encontrar. Y de repente tú como papá, que no eres un papá competitivo, porque hay papás de todo tipo también, ¿no? Hay papás de todo tipo. Hay papás que solo quieren ganar. Pero si eres un papá que ama a tu hijo, tú te escondes de él, pero dejas que él vea un poco de ti. De repente, la punta del pelo para los que le queda, un poquito del pie, un poquito del codo, una pista, un ruido en el armario, para que de repente el niño vaya corriendo. Papá, y por aquí. Y entonces llega el momento en el juego en el que dice, ¡te encontré! Y los dos nos divertimos, nos abrazamos y es maravilloso porque lo bonito es encontrarnos. Dios es ese Padre que a veces parece estar escondido, pero siempre se deja encontrar por los que le buscan. Lo que pasa es que tienes que buscar durante más de 10 segundos. 1, 2, 3. Capaz eres de esos niños que se cansan de jugar y que al ratito te ponen con la Play. Pero el Señor quiere que le encontremos y que nos encontremos con su rostro. Si buscar es algo que debemos hacer, entonces la presencia de Dios debe ser el asunto prioritario hacia lo que se dirige nuestra vida. Entonces aquí va la pregunta para todos aquellos que quieren ver puertas abiertas en su vida. ¿Qué tanto has experimentado en este último tiempo la presencia de Dios? ¿Cuánto has visto el rostro de Jesús? ¿Sabes? Porque estamos tan distraídos. Tantas cosas llaman nuestra atención que parece que no podemos detenernos a ver a Jesús. Pero si lo ves, si te encuentras con Él, podrás decir como Jacob en Peniel, vi a Dios cara a cara y fue mi alma librada. Hay gente en este lugar que verá puertas abiertas porque han buscado ver a Dios en su vida. Lo siguiente en lo que quiero detenerme, porque la historia de Zaqueo nos dice que entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió en su casa gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, con la gracia, se encuentra con lo que Jesús quiere hacer, él hace un cambio en su vida. Y él dice, lo que he hecho mal lo voy a restituir. A partir de ahora viviré de una manera diferente. Y si algo tiene que buscar constantemente un hijo de Dios, es buscar siempre la vida que agrada a Dios. ¿Quieres puertas abiertas en tu vida? Entonces busca de manera insistente con tu vida agradar a Dios. Este es el segundo principio que quiero enseñarte hoy. Busca que tu vida agrade al Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Un par de pasajes duros, pero importantes.
Pablo, hablando a Timoteo, le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego en la segunda carta que le escribe, le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Pablo le está hablando a Timoteo, que es un pastor, que es una persona que ya tiene un recorrido. Y lo que le dice es: tú tienes que perseguir, tú tienes que seguir buscando, tú tienes que seguir insistiendo en la justicia, en la paz, en la piedad, en la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque vivir de una manera que agrada a Dios es la consecuencia directa de ser una persona que busca su presencia. Y aquí hay algo que para mí es importante. Si tú eres de esos cristianos que dicen: me encanta estar en la presencia de Dios, ay, cómo me gusta, me encanta el tiempo de la adoración, siento gozo, siento paz, siento el amor, no, eso era otra cosa, me encanta, yo disfruto de las alabanzas, yo disfruto de la oración, pero luego no hay cambios en tu vida, entonces nada está pasando en ti. Una persona que ama la presencia de Dios es una persona que con su vida busca de manera continua agradarle. Ay, 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 que se me están yendo ya de la sala. Y Pablo le dice a Timoteo: para agradar a Dios hay cosas de las que tienes que huir, hay cosas de las que tienes que salir corriendo. Lee tú el texto en casa, el capítulo 6 de la primera carta, el capítulo 2 de la segunda carta. En el capítulo 6 le va a decir: huye de la avaricia, huye del amor al dinero. En el versículo 10 dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Huye de eso. Esto es importante. Si quieres agradar a Dios con tu vida, hay cosas de las que tienes que huir. Si quieres puertas abiertas de Dios en tu vida, hay puertas que tú tienes que cerrar. Esto es así. No hay manera de agradar a Dios si no hay cosas de las que comienza a huir. Zaqueo tuvo que huir de defraudar, de ganar a costa de los débiles. Él tuvo que dejar atrás, decir: mira, esto en mi vida se acabó, ahora no lo hago más, me he encontrado con Jesús. Y qué pena da, qué lamentable es que muchas personas se encuentran con Jesús y dicen amar la presencia de Dios, pero no han cerrado capítulos de su vida que los han definido durante años. No han dejado el pecado, no han abandonado la fornicación, siguen amando el dinero como el Dios de su vida. No se entiende esto. Si yo amo al Señor, si yo quiero que Él abra sus puertas sobre mi vida, hay cosas que no pueden seguir. Dios no va a segmentar nuestra vida de manera que nos sintamos bien con cosas que hacemos que a Él no le agradan. En el segundo texto le dice: huye de las pasiones juveniles, los deseos de la carne. Y yo sé que todos queremos puertas abiertas, pero para eso no solo basta con empezar a buscar, debemos salir de aquello que nos alejaba de Dios. Entonces deberías tener la respuesta a esta pregunta: ¿será que necesito cerrar algunas puertas en mi vida para ver puertas nuevas abrirse? Vamos, haz un poco de examen de conciencia. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. ¿Qué cosas te han estado alejando del Señor? ¿Qué cosas te han alejado de su propósito, de su plan? Tú lo sabes, yo lo sé. Yo sé en qué área soy débil. Tú sabes en qué área eres débil. Cierra eso, huye de eso para extenderte hacia todo lo que Dios quiere hacer contigo, para ver puertas nuevas que se abren. Me encanta porque dice: sigue con esfuerzo la justicia. Es importante que los que viven para Dios vivan de manera justa, es decir, vivan con rectitud ante Dios y ante los hombres. También dice: sigue la fe. No puedes parar de tener confianza firme en Dios, no puedes dejar de obedecer diariamente su palabra. Sigue el amor, sigue amando a Dios, sigue amando al prójimo, sigue la piedad, la mansedumbre, la paciencia. Esto tiene que ver con ten dominio propio, ten control de ti mismo, ten respeto hacia los demás. Y me encanta esto: sigue la paz. Un creyente que ama la presencia de Dios, una persona que busca y encuentra, es alguien que sigue la paz. En cuanto a ti, dice el apóstol Pablo, te pido que estés en paz con todos los hombres. No sé si entiendes la importancia de esto. Claro, porque el mensaje de buscar y encontrar es muy comercial. Buscadme y encontraréis. Todos queremos eso. Pero el que está buscando de manera constante es el que ha dirigido su vida y ha enfocado su vida
en agradar al Dios que le llamó. Porque es mucho más importante lo que Dios quiere hacer en ti que lo que Dios puede hacer por ti. Es mucho más importante que haya una confesión, un arrepentimiento, una transformación de lo que tú eras, que recibir un milagro que esperas. Zaqueo dice, lo que hice lo restituiré, ya no seré la misma persona, ahora mi vida será diferente. Me encantaría saber qué pasó luego con la vida de Zaqueo. La Biblia no nos lo cuenta, algo de la tradición antigua nos cuenta algún que otro detalle. No puedo saber muy bien lo que pasó con él, pero puedo saber lo que pasará con tu vida si la enfocas en agradar a Dios. Si enfocas tu vida en agradar a Dios, en seguir la paz, la fe, la justicia, el amor, la piedad, la mansedumbre y la paciencia, lo que ocurrirá es que todo tu alrededor dejará de verte a ti, que eras un manipulador, un mentiroso, un engañador, y comenzarán a ver el Espíritu de Cristo en ti, porque ahora Cristo está siendo formado en nosotros, y esa es la esperanza que el mundo necesita descubrir. Una vida que agrade a Dios. ¿Qué debes buscar? Una vida que le agrade. Pablo decía, si intentara agradar a los hombres fallaría, pero puedo agradar a Dios, que me escogió y que me llamó para ser su soldado. Quiero terminar con este texto, porque dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, siguiendo con lo que estamos hablando, de perseguir. Estoy leyendo siempre pasajes que usan el mismo término en griego, es busquen constantemente, sigan con esfuerzo, presten atención a esto. Bueno, Hebreos 12, 14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando Zaqueo respondió a la presencia de Jesús, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús lo que está haciendo es recordando a Zaqueo su verdadera identidad. Él dice, tú eres hijo de Abraham, yo he venido a rescatarte, tú no serás la misma persona. Jesús está redimiendo a Zaqueo de sus pecados. Está yendo en contra de la religión para mostrarle a Zaqueo un propósito divino. Y lo que hizo Jesús con Zaqueo lo ha hecho por cada uno de nosotros. Él murió en la cruz por todos para que ahora todos vivamos por él. Este es el deseo de Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Pero cuando se trata de vivir para Dios, es imposible hacerlo sin santidad. Santidad. ¿Qué debemos buscar en nuestra vida cristiana de manera constante? La santidad. La santidad es innegociable. ¿Te acuerdas la semana pasada que yo te dije, estamos hablando de pedir y se os dará, y que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, sin santidad es imposible verle. No, es que yo quiero ver a Dios. Yo quiero que Él abra una puerta en mi vida. Yo quiero que Él obre en mí, que Él me transforme. Yo quiero que Él cambie en mi casa. Ok, está bien. Pero sin santidad no le verás. ¿Qué debe buscar el que ama al Señor de manera constante? Debe buscar, perseguir con esfuerzo la santidad. La santidad es algo que se requiere cuando se trata de encontrarnos con lo que Dios tiene para nuestra vida. Santidad tiene que ver con ser consagrado, con ser purificado, con ser apartado. Santidad no es moralidad perfecta, no es hacerlo todo bien. Es entender que ahora mi vida está consagrada al Señor. Tiene que ver con que estoy consagrado completamente a su propósito. Y la declaración de Zaqueo le lleva a decir, todo lo que yo soy a partir de ahora estará enfocado en agradar a Dios. Hermanos, si queremos ver puertas abiertas en nuestra vida, debemos buscar la santidad. Debemos buscar la santidad. La Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Y todo el que es nacido de Dios, el maligno
no le toca. ¿Qué debes buscar con insistencia? No practicar el pecado. Agradar a Dios con lo que eres, con lo que tienes. Busca la santidad. Busca la santidad. Y el autor de los Hebreos hace algo que es muy interesante porque él dice: buscad la santidad y buscad la paz. Y es muy interesante que mi consagración a Dios está directamente ligada a cómo trato a los demás. Volvemos a este punto paradójico de cuando una persona dice: pero yo soy santo, yo hago las cosas bien, pero trata mal a su prójimo. La Biblia dice: el amor de Dios no está en él. ¿Por qué mientes diciendo que amas a Dios cuando no puedes amar a tu hermano, al que ves? ¿Qué es innegociable cuando se trata de ver una puerta abierta? Santidad. Abandonar nuestro pecado, perdonar las ofensas, tratar bien a nuestro prójimo. En esto conocerán ellos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Nuestras oraciones, nuestra búsqueda se encuentra con un límite, con un techo, cuando en el proceso no hay santidad. Y la Biblia dice: procurad en todo ser santos. Levítico capítulo 11 y segunda de Pedro capítulo 2 dice: sed santos como yo soy santo. El que ama la presencia de Dios, ¿sabes? El que quiere ver las puertas que Dios puede abrir, el que lucha por un propósito de Dios cumplirse en su vida, está loco por agradar a Dios con todo lo que hace y con todo lo que es. Y en el momento que se equivoca, que falla, que se despista, que resbala, que cae, en el momento que se pierde, lo que hace es volver al Señor en arrepentimiento y decir: Señor, te necesito. Quiero agradarte con mi vida, perdóname por lo que he visto, por lo que he anhelado, por lo que he pensado, por lo que he hecho, por cómo he tratado a los demás. Yo quiero ser santo para verte en mi vida. Porque procurar ver a Dios por las obras que yo hago es religión. Es absurdo creer que Dios me atenderá por hacer ciertas cosas y por no hacer otras. Pero lo que es cierto es que una persona que no practica la santidad, al final del día, no podrá encontrarse con Dios. Buscad y encontraréis. Cuando me busquen, me encanta esto, de todo corazón. ¿Sabes qué es de todo corazón? Es con todo lo que tú esencialmente eres, con todo lo que tú tienes, con todo lo que te pertenece. Búscame a mí. Señor, pero es que vengo hecho pedazos, vengo roto, vengo agobiado, vengo que doy pena, que doy asco. Búscame y me encontrarás. Búscame. Consagra tu vida a mí. Derrama tu alma delante de mí, porque no hay persona rota que Él no pueda restaurar. No hay situación que Él no pueda remediar. No hay puerta que Él no pueda abrir. Pero se requiere santidad.